Bueno, problemas con la cadena, pero ahí vamos, seguimos. Bueno chicos, ya en las gincanas dañamos un poquito el Mini G o descubrimos su punto débil, que sería el basculante trasero. El eje que atraviesa el chasis tiene mucha holgura y se mueve así y se sale la cadena. Tiene holgura en muchos sitios. Lo que vamos a hacer ahora es mejorar todas esas holguras, ponerlo a tope porque vamos a mejorar la potencia. Luego más adelante vamos a ver cómo. Bueno, basculante ya desmontado, nos encontramos aquí el primer problema. Bueno, en el eje basculante trasero tenemos estos silent blocks que, como vemos, son unos silent blocks de goma pequeñitos. Y este tubito agarró bastante holgura. Y si metemos el tornillo este pasante por aquí, vemos la holgura que tiene esto ahí adentro, que es demasiada. ¿Qué es lo que hice para arreglarlo? Bueno, pues tengo estos casquillitos por aquí, que son de poliuretano, este tubito central y este super casquillo engrasable, que es con lo que vamos a reemplazar este que está aquí. Lo voy a cortar, voy a poner este aquí así, y luego esto va así ensamblado. Y desliza. Bueno, lo voy a montar ahora primero antes de soldarlo para que vean cómo funciona. Bueno, aquí podemos ver cómo queda ya montado. Esto no tiene absolutamente nada de holgura y aparte gira muy bien en los silent blocks. Ahora lo que vamos a hacer es volver a sacar esto, lo vamos a soldar, vamos a cortar aquí y soldamos este y lo instalamos aquí a ver qué tal. Y bueno, nada, ahora que ya vimos cómo funciona, lo que voy a hacer es eso, voy a cortar aquel, voy a medir bien para que esto me quede así totalmente centradito. Es de exactamente el mismo ancho de lo que tenía, solo lo que vamos a modificar es eso, que esto sea una cosa un poco más resistente para mi peso, para que cuando tenga estas fuerzas laterales, porque lo que pasa es que cuando iba haciendo curvas así y acelerando con el gas a tope, ahora que tenemos bastante más potencia de lo que traía este mini quad, pues el eje este iba haciendo mucho así y había un momento en que hacía así cuando tomaba una curva y aquí soltaba la cadena y eso era lo que pasaba. O cuando hacía así también, plan, soltaba la cadena y quedaba por aquí atrás. Entonces lo que vamos a tratar de evitar es eso, es que el eje tenga este movimiento, sino que vaya ahí bien sujeto. Luego también tengo que hacerle una abrazadera al tubo de escape porque bueno, va ahí colgando, y soldarle otra vez un soporte que lleva por allí, porque bueno, solo iba colgado del soporte y menos mal que llevaba como un alambre aquí y tal, porque si no ya hubiese caído del suelo. Así que nada, vamos a hacerle un soporte al escape bien hecho. Bueno, pues ya tenemos aquí los dos ejes fuera, que ya podemos ver un poquito la diferencia de uno y otro. Este lo hice engrasable para poderle, bueno, luego meter grasa allí, que los silent blocks estos se mantengan en buen estado. Aparte, estos son unos silent blocks de verdad, como esto, que ya podemos ver ahí cómo están todos reventados, los casquillos, sobre todo el casquillo del otro lado, aquí. Miren cómo está eso. Ahí pegando con la rosca, tal. Bueno, se volvió nada. Vamos a poner el nuevo, vamos a ver de qué manera lo puedo poner mejor para que, a ver a dónde me queda mejor apuntando el engrasador. Creo que va a ser por debajo, así por aquí, para luego meterle por debajo la engrasadora por aquí cuando lo quiera engrasar. Y nada, soldamos eso allí y lo montamos. Bien, ahora que ya tengo todo esto preparado aquí, ya lo que voy a hacer ahora es desmontar los casquillitos de poliuretano, centrar esto aquí bien centrado. Como dije, voy a dejar el engrasador por aquí atrás, no apuntando para abajo, sino como apuntando para atrás para que quede protegido de cualquier cosa. Y ya igual por aquí por debajo puedo meterle la engrasadora y engrasarlo sin problema. El encaje, la verdad es que queda bastante brutal, porque bueno, ya tenía un tubo aquí redondo, entonces el encaje es básicamente el mismo que tenía antes, lo tuve que limpiar bien y ya está, para pintar. Y nada más, vamos a darle caña ahora.
Bueno chicos, sí señor, ya tenemos aquí el eje basculante ya todo soldadito. Ahora le voy a dar una capita de pintura, dejarlo secar y luego montar los Silent Blocks, montar todo y instalarlo en el Mini G, a ver qué tal. Listo, todo pintadito, montamos Silent Blocks y para adentro. Quedó con mucho holgura el casquillo. Bueno chicos, lo dicho, montado ya todo, probando las holguras. Este casquillo no quedó bien, no pasa nada. Ya tenemos otro casquillo, este sí quedó perfecto, no tiene holgura absolutamente ninguna donde dan los Silent Blocks, está súper bien ajustado. Aquel uno de los lados no nos quedó bien y bueno, nada, hubo que repetirlo. Ahora a cortar allí, a poner ese lado, otra vez este tubo allí y otra vez todo para arriba. No voy a mostrar nada del corte y de la soldadura porque es lo mismo que vimos antes, pero bueno, básicamente tuvimos que hacer otro casquillo. Bueno chicos, ahora sí es verdad, ya está montado otra vez el eje con el casquillo nuevo y ahora sí que no tiene ninguna holgura en ese sentido. Vamos a terminarlo de armar por completo, lo ponemos al suelo, fijamos el escape y ya este nos quedaría listo. Nos faltaría este y aquel, porque en principio tenemos una pequeña expo en diciembre que aún me están por confirmar. Bueno, ya me confirmaron, pero no me han mandado como que todo el email que me tienen que enviar. Estamos esperando por eso, pero en lo que me lo confirme lo estaré confirmando por aquí. Yo voy a tener igual las máquinas listas. Voy a llevar este y este, si se da el tema. Así que nada, dejamos este listo. Empezamos con este, que tenemos que terminar ahí la suspensión delantera. Ya la tengo bastante lista. Vídeo por aquí abajo en la descripción, lo ves después de este. Y aquel, hoy le pusimos ya el soporte de la caja definitivo, un soporte súper duro. También voy a estar haciendo un pequeño vídeo luego cuando lo acabe, de los tres, mostrando un poco cada uno en detalle, un poquito así más o menos. Así que nada, vamos a seguir con este, vamos a montar las ruedas, lo dejamos listo y ya vemos cómo quedó este eje trasero basculante super heavy duty. Bueno chicos, ya tengo aquí el eje ya montado, todo listo, pinzas de freno, ruedas de este lado, le quité la holgura que tenía aquí en esta unión aquí con el de este soporte de la rueda o de la mangueta de la rueda con el eje, una holgura que tenía ahí quitada ahí de ambos lados. Ahora también le estaba quitando una holgura porque le cambié el piñón por uno más pequeñito que no lleva retenedor, sino que lleva como esto, un circlip. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Una arandela para aquí, para que otra así como esta, la voy a cortar ahora en el torno, para ponerla allí, que me haga despacio y que me quede este piñón centrado y no se me mueva así durante, bueno, lo estoy usando. Bueno, aquí tengo mi arandela, lo que voy a hacer es comerle un poco aquí a la parte interna, exactamente para que me entre en el eje y poderlo usar como separador. Bueno, la herramienta esta que tenía montada no sirve para nada. Ya tengo pedido unas cuantas herramientas nuevas de carburo. Estas son herramientas súper básicas y sencillas, hacer de alta velocidad. Lo que pedí es el carburo, que es para trabajar mucho más rápido, mucho más cómodo, mejora, cada vez mejores. Pero bueno, eso ya es en otro vídeo del torno que veremos un poco más adelante. Vamos a terminar esta herramienta es un poquito mejor, a ver si nos hace el trabajo. Bueno, ahí yo creo que ya está. Perfecto. Vamos a probarla ya en el mini. Nuestro circuit y genial. De hecho, quedó muy grande. Voy a hacer otra un poquito más pequeña porque tengo bastantes arandelas de esta. Ahora sí quedó del tamaño correcto. La ponemos allí y ya queda brutal. Ponemos el circlip y se acabó Cuba. Bueno chicos, ahora sí es verdad. Después de dos casquillos, ya tenemos el eje trasero listo. Ya no tiene cero holguras. Le quité las holguras todas las que tenía, tanto en el casquillo como en los bujes de la rueda.
ahí en el rodamiento. O sea, todas las holguras del eje trasero que tenía se le quitaron. Así que nada, lo vamos a bajar del caballete. Bueno chicos, y ahora sí es verdad, este ya está listo. Luego nos falta acabar aquel, que son 3 tonterías, que es lo que vamos a ver en el próximo vídeo. Dejando aquel y aquel listo, ya tenemos los 3, que son los que vamos a llevar a exponer en diciembre. En que nos confirmen eso, se los estaré dejando por aquí por el canal. Y el próximo vídeo que se viene, aparte de eso también, estamos trabajando en el paragolpes trasero de la Gran Vitara. Así que nada, pendientes por el canal, porque lo que se vienen son un montón de vídeos. Así que ya saben, suscríbanse, denle like, compartan y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.